La bruma matutina envolvía la ciudad de Memphis como un velo húmedo que no terminaba de disiparse. Era verano en Tennessee, pero dentro de los altos muros de Graceland el tiempo parecía detenido. Las visitas llegaban desde distintos rincones del país, con la esperanza de ver una sombra del ídolo, una silueta desde una ventana, un sonido lejano de guitarra. Pero la figura de Elvis Presley permanecía ausente, encerrada en un universo que, aunque lleno de lujos, carecía de libertad. Graceland, antaño símbolo de triunfo y opulencia, se había transformado en una especie de palacio de cristal. Era majestuosa por fuera, pero frágil e inestable por dentro. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos, fotografías congeladas en el tiempo, trajes brillantes colgados como reliquias, estatuillas doradas que ya no brillaban como antes. Nada allí parecía pertenecer al presente. La casa era un museo vivo que se alimentaba del pasado, y Elvis, su principal exhibición, se sentía cada vez más como una pieza atrapada tras el vidrio. La fama, que antes lo impulsaba, ahora lo asfixiaba. Las giras interminables, los contratos rígidos, la constante presión de mantenerse como el rey, todo se convertía en una carga. No importaba cuánto dinero ganara, cuántos aplausos recibiera, ni cuántas portadas de revista estamparan su rostro. Algo dentro de él estaba roto. Su vida se había transformado en una actuación perpetua, una rutina meticulosamente coreografiada por otros, donde ya no quedaba espacio para la espontaneidad ni para la verdad. El ambiente dentro de la mansión era denso, saturado por el aire acondicionado constante, las luces tenues y el eco de pasos solitarios. Elvis pasaba los días evitando la luz natural, refugiándose en habitaciones con cortinas cerradas, donde el único sonido provenía de un piano olvidado en el salón principal. A veces tocaba, no para crear músicas, sino para intentar reconectar con algo puro, con el joven soñador de Tupelo, que tocaba por placer, sin contratos ni multitudes. Pero hasta esas notas salían pesadas, como si cada una arrastrara años de agotamiento emocional. Los días se confundían entre sí, las rutinas se repetían. Las personas a su alrededor, asistentes, médicos, empleados, no eran amigos, sino engranajes de una maquinaria que funcionaba para mantener la imagen pública del ídolo intacta. Había sonrisas, sí, pero también una inquietante indiferencia. Nadie lo conocía realmente. Nadie preguntaba cómo se sentía. La vida real, con sus matices y sus contradicciones, parecía haber sido sustituida por una existencia artificial, programada y estéril. El exterior ofrecía un contraste brutal. Las luces de Las Vegas seguían brillando. Los casinos lo esperaban con contratos millonarios. El público seguía adorando su presencia en el escenario, sin imaginar el desgaste interno que lo carcomía. Cada presentación era una batalla entre la leyenda y el ser humano. Elvis sonreía, cantaba, se movía como se esperaba de él. Pero en su interior había un vacío que crecía con cada aplauso. Era como si su alma estuviera sentada en la última fila del teatro, observando en silencio cómo su cuerpo ejecutaba una coreografía aprendida hacía décadas. Graceland entonces se convertía en el único lugar donde podía esconderse, aunque esa protección tuviera forma de prisión. El encierro era voluntario y forzado al mismo tiempo. Ahí estaban sus recuerdos, sus objetos más preciados y también sus miedos más profundos. Era un refugio y una trampa, una cárcel de lujo con barrotes invisibles, construidos por las decisiones del pasado, por las exigencias de la industria, por las voces externas que durante años definieron su destino. El mundo seguía girando, pero en ese rincón del sur de Estados Unidos, el rey vivía como un fantasma, atrapado entre lo que fue y lo que nunca pudo ser. La rutina en Graceland continuaba con la precisión de un reloj antiguo, puntual, predecible y sobre todo insoportablemente monótona. Los días se deslizaban como una cinta sin fin, idénticos en forma y en fondo. Sin embargo, algo dentro de Elvis Presley empezaba a cambiar. No era un estallido repentino, ni una decisión drástica, era una grieta silenciosa. Una sensación sutil de incomodidad que lentamente comenzaba a ensancharse. No era rebeldía, era cansancio, una fatiga emocional tan profunda que ni el descanso ni los medicamentos podían aliviar. Elvis había aprendido, desde joven, a obedecer, a complacer, a dar. Desde sus primeros conciertos hasta sus grandes películas, siempre hubo alguien diciendo lo que debía hacer, cómo debía actuar, qué debía vestir, cómo debía cantar.
El personaje que el mundo adoraba había crecido tanto que ya no dejaba espacio al ser humano que lo habitaba. Pero en la quietud de su encierro, esa distancia entre el hombre y el mito comenzaba a hacerse insoportable. Sus intentos por hallar consuelo en la música se volvieron más frecuentes. Pasaba largas horas en la sala de ensayo, no para preparar nuevos espectáculos, sino para tocar acordes sueltos, melodías inacabadas, improvisaciones sin rumbo. Eran ejercicios de liberación, más que de creatividad. Era su forma de recordar quién era antes de convertirse en Elvis Presley, el fenómeno. Antes de la fama, antes del coronel, antes de las drogas que adormecían su ansiedad y distorsionaban la percepción del tiempo. Los intentos de evasión también comenzaron a reflejarse en su rutina. Cambió sus horarios, permaneciendo despierto durante la noche y durmiendo durante el día. Se desplazaba por la mansión como un espectro, evitando encuentros, evitando el ruido. En ocasiones salía en auto, manejando sin rumbo por las carreteras secundarias de Tennessee, oculto bajo gafas oscuras y gorras sencillas. No era una fuga, era una búsqueda. ¿Pero de qué? Él mismo no lo sabía. En su entorno pocos notaban los pequeños gestos que revelaban su deseo de ruptura. Algunos pensaban que era una fase, un capricho más del ídolo. Otros ni siquiera lo miraban. Lo trataban como una figura institucional, una empresa andante, un símbolo. Nadie se atrevía a preguntarse si el hombre detrás del símbolo todavía respiraba con plenitud. Nadie quería reconocer que la máquina estaba fallando. Los espacios que antes eran de disfrute, como su colección de autos o su sala de juegos, perdieron el brillo. Se tornaron decorados vacíos, testigos mudos de una vida de excesos que ya no le interesaba. Ni los objetos de valor, ni los trofeos acumulados en vitrinas, ni las cartas de admiradores lograban provocar algo en él. El placer había sido sustituido por una especie de indiferencia existencial, como si el mundo exterior hubiese perdido toda relevancia. La figura del coronel Tom Parker seguía presente como una sombra pesada. Controlaba los contratos, organizaba las giras, respondía a entrevistas en su nombre y tomaba decisiones financieras sin consultar. Era una presencia constante e invasiva. Y aunque Elvis había sido leal durante años, la semilla de la desconfianza ya estaba plantada. Comenzó a revisar papeles antiguos, a leer cláusulas con detenimiento, a hacer preguntas discretas a personas de su confianza. No con rabia, sino con una calma tensa, como quien despierta de un largo letargo. El clima dentro de Graceland comenzó a transformarse. Aunque el silencio reinaba, se sentía una energía distinta en los pasillos. Elvis ya no estaba totalmente ausente. Observaba, registraba, pensaba, planeaba tal vez. La prisión seguía siendo la misma, pero el prisionero ya no estaba resignado. Fue entonces que surgió una idea, débil al principio, como una chispa diminuta en medio de la oscuridad. La posibilidad de desaparecer. No de morir, no de renunciar, sino de salirse del juego, de escapar del papel que lo había consumido durante décadas, de dejar de ser el rey, de recuperar el derecho de ser simplemente Elvis, o incluso otro nombre, otra vida. La fantasía tomó forma lentamente. No era una decisión que pudiera tomarse a la ligera. Había contratos, expectativas, una fortuna entera anclada a su imagen. Pero la idea persistía como un susurro en su mente cada vez que miraba al espejo y ya no reconocía lo que veía. No había mapas, no había aliados, solo una certeza creciente. El camino que lo había llevado hasta allí estaba agotado. Y el siguiente paso no sería hacia el escenario, ni hacia un nuevo álbum, ni hacia una gira internacional. Sería hacia adentro, hacia lo desconocido, hacia la libertad, aunque tuviera que pagar el precio más alto por ella. El otoño había llegado a Memphis sin hacer ruido, tiñendo los árboles de tonos rojizos y ocres. Las hojas secas cubrían la entrada de Graceland como una alfombra nostálgica. Dentro de la mansión, la rutina seguía su curso, pero el aire era diferente. Algo se estaba gestando en silencio, con la precisión de quien prepara un movimiento que no puede fallar. No se trataba de un regreso, ni de un anuncio. Era todo lo contrario. Un adiós cuidadosamente planeado.
Elvis ya no buscaba respuestas en el piano, ni consuelo en las paredes de su habitación. Había dejado de interpretar papeles frente al espejo. En lugar de eso, se dedicó a organizar detalles, revisar documentos personales, escribir notas que nadie leería en público. Cada acción era medida, meticulosa, como piezas de un rompecabezas que solo él conocía. Los movimientos eran lentos pero decididos. No había impulsividad, solo determinación. En su interior no había rabia ni tristeza, solo una paz extraña, una serenidad que hacía tiempo no sentía. No era la calma del descanso, sino la de quien ha tomado una decisión irreversible. Había llegado al límite, pero no con desesperación, sino con una claridad madura. Sabía que el mundo no lo dejaría partir fácilmente. Sabía que cada intento por vivir como un hombre común sería interpretado como una locura o una traición. Pero también sabía que si no lo hacía ahora, nunca más lo haría. El plan era simple en estructura, complejo en ejecución. No se trataba solo de desaparecer del ojo público. Era necesario borrar rastros, cerrar círculos, delegar funciones sin despertar sospechas. Personas clave fueron alejadas con excusas sutiles. Las giras futuras fueron postergadas con argumentos médicos. El equipo fue reducido progresivamente. Desde afuera, parecía agotamiento. Desde dentro, era preparación. En los días previos, se permitió recorrer una última vez los pasillos de Graceland con otros ojos. Observó cada fotografía con distancia. Tocó algunos objetos como si fuesen ajenos. Recordó momentos, sí, pero no con nostalgia, sino con aceptación. Era una despedida silenciosa. Ni lágrimas ni discursos. No necesitaba aplausos finales. Lo que buscaba no era reconocimiento, era anonimato. La noche elegida no fue distinta a otras. Las luces exteriores estaban apagadas. El personal dormía. Solo el zumbido leve del sistema de seguridad rompía el silencio. En ese instante dejó atrás la casa que lo vio construir un imperio, fracasar en el amor, triunfar en los escenarios, caer en excesos y finalmente renunciar. No llevaba equipaje, solo una pequeña bolsa con documentos, algo de efectivo y un nombre nuevo anotado en un papel desgastado. Nadie lo vio partir. Nadie escuchó un motor encenderse. Nadie notó su ausencia hasta la mañana siguiente. Los días posteriores estuvieron marcados por confusión y caos. Versiones contradictorias, rumores de enfermedad, informes médicos vagos, teorías conspirativas. La prensa especuló, los fans lloraron, los medios construyeron un mito más poderoso que cualquier verdad. Algunos creyeron que había muerto. Otros juraban haberlo visto en algún rincón de América del Sur. La figura de Elvis Presley se volvió aún más mítica, más etérea, más inmortal. Pero en alguna parte del mundo, lejos de los focos, de los escenarios, de las entrevistas forzadas, un hombre despertaba sin necesidad de interpretar ningún papel. Caminaba por calles sin ser reconocido. Leía sin interrupciones. Escuchaba música sin pensar en contratos. Respiraba, finalmente, como un ser humano libre. No era una fuga, era una renuncia. No era cobardía, era valentía. No era el final de una estrella. Era el renacer de un hombre que, por primera vez, había conseguido abrir la puerta de su prisión y salir caminando por voluntad propia.